El Mercedes clase S negro se deslizó por la calle arbolada con la arrogancia silenciosa de quien domina su territorio. Al volante, Ricardo sonreía, una sonrisa de depredador satisfecho, pulida por un fin de semana en París que había sido, en sus propias palabras, revitalizante. Sentía el cuero italiano de sus zapatos de 2000 euros pisar con suavidad el acelerador, el peso reconfortante de su reloj de oro suizo en la muñeca. Él era la encarnación del éxito, el arquitecto de su propia y vasta fortuna. O, al menos, eso era lo que su ego le permitía creer. Al girar en la señorial entrada de su mansión, la sonrisa vaciló por un instante. Había algo extraño en el aire, un olor acre, a humo y plástico quemado que no encajaba con el aroma de los rosales cuidados con esmero. Y entonces lo vio. En el centro del impecable césped, donde antes se erigía una delicada fuente de mármol, ahora humeaba una pila negra y deforme. Ricardo frunció el ceño, redujo la velocidad de su sedán alemán y, al reconocer los restos metálicos y retorcidos de una hebilla de diseño, una carcajada escapó de sus labios, una risa cargada de burla y condescendencia. Eran sus maletas, su juego de maletas de viaje de lujo, ahora reducido a una pila patética de cenizas y cuero derretido. Sacudió la cabeza, con el desprecio bailando en sus ojos. «Elena, qué dramática», murmuró para sí, aparcando el vehículo con un movimiento preciso. Su esposa, siempre tan callada, tan sumisa. Este pequeño acto de rebeldía era casi enternecedor en su futilidad. La imaginó llorando mientras arrastraba el equipaje al jardín, en un ataque de rabia impotente que solo servía para reafirmar su control. La imagen le provocó una oleada de poder. Entraría, le gritaría un poco para asustarla, y luego, quizás, la castigaría con una semana de indiferencia. Aprendería la lección. El eco de sus costosos zapatos resonó en el vestíbulo de mármol. «¡Elena!», gritó, con una voz que reverberaba con una autoridad jamás desafiada entre aquellas paredes. «¿Qué demonios es este circo ahí fuera? ¿Acaso has perdido el juicio?». No hubo respuesta, solo un silencio tenso y pesado, distinto al silencio habitual de la casa vacía. Cruzó el vestíbulo y se dirigió al salón principal, el corazón de su imperio doméstico, y fue entonces cuando la vio. Elena no estaba llorando, no temblaba de ira ni se encogía de miedo. Estaba sentada en un sillón de terciopelo, con la espalda perfectamente recta, sosteniendo una taza de té con una delicadeza estudiada. Su expresión era de una calma glacial, tan pulcra y fría como el mármol bajo sus pies, y a su lado, ocupando el sillón contiguo, se encontraba un hombre de mediana edad, de traje gris impecable y con un maletín de cuero sobre el regazo. El hombre parecía tan inmóvil y sereno como ella. Ricardo se detuvo en seco. Su coraza de confianza sufrió una primera y delgada fisura. El guión que había escrito en su mente se desvaneció. «¿Qué es esto? ¿Quién es este hombre?». Elena depositó la taza en el platillo con un clic nítido y preciso, un sonido que cortó el silencio como una cuchilla. «Ricardo», dijo, con una voz desprovista de toda emoción, la voz de una extraña. «Este es el doctor Almeida. Tiene algo para ti». El abogado, el doctor Almeida, se levantó con una parsimonia que resultaba exasperante. No había rastro de intimidación en su postura, solo una formalidad implacable y metódica. Abrió su maletín, extrajo un sobre grueso y se lo tendió. «Señor Ricardo Moraes», comenzó el letrado, con un tono neutro que era peor que cualquier grito. «Estoy aquí para entregarle formalmente esta notificación de desahucio. Dispone de 24 horas para retirar sus enseres personales y desalojar esta propiedad». Ricardo parpadeó. Luego, la risa volvió a brotar, pero esta vez sonó forzada, casi histérica, un sonido hueco en la vasta sala. «¿Desahucio? ¿De mi casa? Esto tiene que ser una broma. Elena, ¿a qué estúpido juego estás jugando? Detén esta farsa ahora mismo». Él brindaba mentalmente por su nueva vida, por el éxito de su escapada, sin saber que el documento que el abogado estaba a punto de leer no era una broma, sino el epitafio que transformaría el champán de sus recuerdos
en el vinagre de su nueva y desoladora realidad. Para comprender la magnitud de la caída de Ricardo, es imperativo rebobinar el tiempo, 20 años, para ser exactos. Una época en la que Ricardo era un joven de ambición desbordante, con un torrente de ideas grandiosas, pero con los bolsillos dolorosamente vacíos. Elena, por contrario, era la hija discreta y serena de una familia acaudalada, un linaje de industriales que valoraban la privacidad por encima de la ostentación y el patrimonio sólido por encima del brillo efímero. Cuando sus caminos se cruzaron, Ricardo vio en ella una belleza tranquila y una bondad innata, cualidades que su pragmatismo cínico confundió de inmediato con debilidad y, por tanto, con una oportunidad. Elena, con la inocencia de quien aún no ha sido herida, vio en él una chispa, un hambre por triunfar que le parecía cautivadora y llena de potencial. Los padres de Elena, hombres y mujeres forjados en la cautela de quienes construyen imperios, nunca aprobaron del todo esa unión. A través del barniz de encanto y las promesas elocuentes, percibían la semilla de una arrogancia que con el tiempo y el dinero se convertiría en un árbol venenoso. Pero el amor por su hija prevaleció, y desearon su felicidad por encima de sus propias reservas. Aún así, el patriarca de la familia, un industrial astuto que no había llegado a la cima por confiar en la suerte, tomó sus precauciones. Antes de que se firmara ningún acta matrimonial, orquestó una serie de maniobras legales tan silenciosas como inquebrantables. Un cortafuegos financiero diseñado para proteger el legado familiar. La majestuosa mansión en la que Elena había crecido, un santuario de recuerdos y seguridad, fue transferida a su nombre de soltera, anclándola a su linaje de forma irrevocable. Simultáneamente, se constituyó un fondo fiduciario, una fortuna silenciosa y colosal, cuyos hilos solo podían ser movidos por Elena y por el leal abogado de la familia, el doctor Almeida. Este no era un simple gesto de cariño paternal, era una armadura invisible, una salvaguarda contra el futuro que su instinto le advertía que podría llegar a ser necesario. Ricardo, deslumbrado por la perspectiva de unirse a una familia de tal calibre, no prestó atención a estos detalles, considerándolos meras formalidades de la vieja guardia. Cuando un Ricardo rebosante de confianza le presentó a su suegro su brillante plan de negocios para una empresa tecnológica, fue el dinero de ese fondo fiduciario el que actuó como capital inicial. Se inyectó una suma sustancial, un torrente de activos líquidos que daría vida a Moraes Tech. La condición, redactada en una letra pequeña que Ricardo ignoró con desdén, era clara. El fondo se convertiría en el accionista mayoritario y silencioso de la nueva entidad. Él, ciego por su propia ambición, solo vio el dinero, el trampolín hacia la gloria que creía merecer. Estaba convencido de haber seducido a un misterioso inversor anónimo con su genio, sin sospechar jamás que su benefactor era en realidad la mujer que dormía a su lado cada noche. Con el paso de los años, a medida que los balances de Moraes Tech se hinchaban de beneficios, el éxito se le subió a la cabeza como un vino barato y embriagador. Ricardo comenzó a creer ciegamente en su propia leyenda. Él era el genio, el visionario, el rey Midas que convertía en oro todo lo que tocaba. Elena, que había elegido deliberadamente una vida dedicada al hogar y a la filantropía, se fue transformando a sus ojos en un accesorio decorativo, una pieza de mobiliario elegante pero anticuada, parte del atrezo en la gran mansión que él había construido, con el dinero que él había generado. La verdad, convenientemente olvidada, era que él no era más que el gerente de un imperio que nunca le había pertenecido. La humillación comenzó a administrarse en dosis pequeñas y venenosas, casi imperceptibles al principio. Comentarios mordaces sobre su vestido demasiado simple, en cenas de gala donde él necesitaba brillar. Suspiros de impaciencia y miradas al techo cuando ella intentaba compartir la pasión por su trabajo voluntario o los pequeños logros de su jardín. Las reuniones de negocios se volvieron más frecuentes y se extendían durante fines de semanas enteros, mientras las llamadas telefónicas se acortaban y se llenaban de monosílabos. Elena sentía cómo la distancia entre ellos se convertía en un abismo helado, una grieta insalvable en los cimientos de su vida. Sufría en silencio, aferrándose a su dignidad como a un salvavidas, esperando que el hombre del que se enamoró algún día emergiera de debajo de las capas de arrogancia y seda importada. Pero ese hombre ya no existía. Había sido sepultado por el personaje que Ricardo había creado para sí mismo. La sospecha, esa insidiosa enredadera, había comenzado a crecer en el corazón de Elena meses atrás. No fue un único evento, sino una acumulación de detalles discordantes. Un recibo de una joyería por un artículo que nunca recibió. El aroma de un perfume desconocido en una de sus camisas de lino. Una esquiva constante en su mirada cuando le preguntaba por su día. El corte frío de la deslealtad ya se había instalado en su alma, pero ella no era una mujer de escándalos impulsivos. La hija de su padre sabía que las emociones eran un mal consejero en la guerra. En lugar de confrontarlo, actuó con la precisión de un cirujano. Hizo una llamada. No a una amiga para desahogarse,
sino al doctor Almeida. En la quietud de su despacho, rodeada por el olor a cuero viejo y a justicia, Elena no lloró. Expuso sus sospechas con una claridad escalofriante. «Necesita certezas», dijo, su voz firme. «Y si las certezas son las que imagino, necesito un plan». El doctor Almeida, que la había visto crecer, asintió con una gravedad solemne. El día que tanto él como su padre habían temido, finalmente había llegado. Se contrató a un equipo de investigadores privados, los mejores, discretos como sombras, que comenzaron a tejer una red de vigilancia alrededor de la doble vida de Ricardo. Durante meses, Elena recibió informes detallados, fotografías, registros de hotel, extractos de tarjetas de crédito corporativas que pagaban cenas románticas y escapadas de lujo. Cada informe era una nueva puñalada, pero ella lo soportaba con una fortaleza estoica. El dolor se iba transformando en una fría determinación. Mientras Ricardo se sentía intocable, pavoneándose con su amante, Elena pasaba las noches en su estudio, no llorando, sino estudiando. Repasaba cada cláusula del fondo fiduciario, cada artículo de los estatutos de la empresa, cada línea de la escritura de la casa. Comprendió el inmenso poder que su padre le había legado, un poder silencioso que había permanecido latente durante 2 décadas. La venganza que estaba preparando no era un acto pasional, sino una reestructuración corporativa de su propia vida. Era una auditoría de su matrimonio, y los resultados iban a ser devastadores para el socio fraudulento. El plan se fue elaborando con una meticulosidad implacable. Cada documento preparado, cada notificación redactada y lista para ser ejecutada en el momento preciso. Elena solo necesitaba la provocación final, el acto de arrogancia definitivo que le diera la justificación moral ante sí misma para demoler el mundo de mentiras que Ricardo había construido sobre los cimientos de su lealtad. Y entonces llegó ese momento, su 50º cumpleaños, una fecha señalada, un hito que ella había imaginado celebrar con una tranquilidad renovada, quizás un viaje solo para ellos dos, un intento de reencontrar el camino de vuelta el uno al otro. Una semana antes, mientras Ricardo pulía la esfera de su reloj de oro macizo sin siquiera mirarla, lo anunció con una indiferencia brutal. «Tendré que ir a París el próximo fin de semana. Asuntos urgentes de la expansión europea. Un viaje de chicos para relajarse un poco antes de las grandes negociaciones». El corazón de Elena no se rompió, se congeló. «Ricardo», dijo, su voz apenas un susurro, «es mi cumpleaños». Él finalmente levantó la vista y su mirada no contenía ni una pizca de afecto, solo una impaciencia irritada. «Elena, por favor, es solo un cumpleaños. Sé razonable. Estamos hablando de millones de euros en juego. No seas infantil». Esa palabra, infantil, fue el insulto final. La condescendencia con la que descartaba 2 décadas de vida en común, su propia existencia, por una mentira tan burda. Él no solo la estaba engañando, la estaba menospreciando, la consideraba tan insignificante que ni siquiera merecía una excusa elaborada. Él partió ese viernes, dejándola en la inmensidad silenciosa de la mansión. La humillación no la aplastó, al contrario, la liberó. El sufrimiento silencioso se solidificó en acero. La tristeza dio paso a una claridad cortante y brillante. Cogió el teléfono. «Doctor Almeida», dijo, con una voz que ya no albergaba ninguna duda, «es el momento. Ejecute el plan». Mientras Ricardo brindaba con champán en París, celebrando su engaño, no tenía ni idea que al otro lado del canal, la arquitecta silenciosa de su fortuna estaba firmando la orden de demolición de su vida. La risa de Ricardo, un sonido hueco y quebradizo, se extinguió en el opresivo silencio del salón. Se irguió, intentando recuperar la compostura, la arrogancia volviendo a su rostro como una máscara mal ajustada. Paseó la mirada del abogado a su esposa, con el desdén como única arma restante. «Una broma de mal gusto, Elena. Contrataste a un actor para asustarme. Admite que es patético. Esta casa la pagué yo, con el sudor de mi frente, ladrillo a ladrillo, está a mi nombre». Su voz, que normalmente retumbaba con la autoridad del poder, ahora tenía un matiz agudo, casi desesperado, que no pasó desapercibido. El doctor Almeida, impasible ante el arrebato, ajustó sus gafas con un gesto metódico que era en sí mismo una tortura. No alzó la voz, no necesitaba hacerlo, la verdad no requiere estridencias. Con una parsimonia exasperante, extrajo de su maletín un documento encuadernado en piel y lo depositó sobre la mesa de caoba. El golpe seco del papel contra la madera fue como el de un martillo de juez. «Me temo que su memoria le falla, señor Moraes.
Esta es la copia original de la escritura de la propiedad. Fue registrada a nombre de Elena Ferreira, su nombre de soltera, 5 años antes de que ustedes contrajeran matrimonio. Legalmente, esta mansión siempre ha sido y sigue siendo propiedad exclusiva e inalienable de mi clienta. Un silencio denso y pesado cayó sobre la estancia. Ricardo leyó las primeras líneas del documento, sus ojos moviéndose con la velocidad del pánico. El color abandonó su rostro, dejándole con una palidez cerúlea que contrastaba grotescamente con su bronceado de fin de semana. Miró a Elena, buscando una grieta en su serenidad, una señal de que aquello era un juego cruel. Pero sus ojos eran 2 fragmentos de hielo, inexpresivos, reflejando únicamente la imagen de un hombre desmoronándose. El abogado continuó, su voz neutra, cortando el aire como un bisturí. Durante los últimos 20 años, usted ha residido aquí en calidad de invitado. Un invitado cuyo privilegio, me complace informarle, acaba de ser revocado. La palabra invitado le golpeó con la fuerza de un puñetazo. Se tambaleó, aferrándose al respaldo de un sillón, como si el suelo de mármol pulido se hubiera vuelto inestable bajo sus pies. Su mente, acostumbrada a dominar cualquier situación, se revolvía en busca de un salvavidas. Los coches, balbuceó, el pánico tiñendo su voz de una fragilidad que nunca antes había conocido. El Mercedes, el Porsche, esos están a nombre de la empresa, son activos de la compañía. Se aferraba a esa idea, a Moraestek, la obra magna que él creía haber creado de la nada, el pilar de su identidad. Correcto, asintió el doctor Almeida, su calma una forma refinada de crueldad. De su maletín apareció otro documento, igual de impecable que el anterior. Y esta es el acta de la reunión extraordinaria del Consejo de Accionistas de Moraestek, celebrada ayer por la mañana. En ella se recoge la votación unánime del accionista mayoritario, que posee el 70% del capital social, para su destitución inmediata del cargo de consejero delegado. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. La causa alegada es mala gestión y uso indebido y fraudulento de los fondos de la empresa para gastos personales no justificados. Ricardo sintió que el aire le faltaba en los pulmones. Una risa histérica, casi un sollozo, escapó de sus labios. ¿Accionista mayoritario? El accionista mayoritario soy yo. Yo fundé esa empresa, gritó la última frase, una afirmación desesperada contra una realidad que se negaba a aceptar. Pensó en las cenas de gala donde se presentaba como el visionario, el genio tecnológico. Todo su mundo, toda la leyenda que había construido para sí mismo, se estaba disolviendo como un azucarillo en el ácido. Fue entonces cuando Elena habló. Su voz, tranquila y baja, resonó en la sala con una fuerza atronadora, el poder de 20 años de silencio contenido. No, Ricardo, nunca lo fuiste. Se levantó, moviéndose con la gracia de una reina reclamando su trono. Se detuvo frente a él, obligándole a mirarla. El accionista mayoritario siempre ha sido el fondo fiduciario que mi padre constituyó para mí antes de nuestra boda. El mismo fondo que aportó hasta el último céntimo del capital inicial para que pudieras empezar a jugar a ser un empresario. Tú nunca fuiste el dueño, solo eras el gerente. La revelación lo golpeó como un rayo. La verdad, tan simple y tan devastadora, reconfiguró 2 décadas de su vida en un instante. El dinero, la empresa, la casa, el estatus, nada de ello era suyo. No era un rey que había construido su propio imperio. Era un impostor, un actor secundario que se había creído el protagonista, viviendo en un decorado que nunca le había pertenecido. El genio visionario era una farsa. La mujer a la que había despreciado como un simple adorno era en realidad la arquitecta silenciosa de toda su existencia. Las llaves de los vehículos, por favor, solicitó el doctor Almeida, extendiendo una mano con una formalidad implacable. Serán recogidos por un representante de la empresa en menos de 1 hora. También le informo de que sus cuentas bancarias personales han sido congeladas, a la espera de una auditoría completa sobre la malversación de fondos. Y, por supuesto, sus tarjetas de crédito corporativas han sido canceladas. Cada frase era un clavo más en el ataúd de su antigua vida. Entumecido, Ricardo metió la mano en el bolsillo de su pantalón de diseño y sacó el pesado llavero. El tintineo del metal al caer en la mano del abogado sonó como una sentencia de muerte. Miró a su alrededor, a la sala decorada con un gusto exquisito que él siempre se había atribuido, y comprendió que era un extraño en su propia vida. Era un náufraga en medio del océano de su propia arrogancia, y la marea acababa de retirarse, dejándole varado en la desoladora orilla de la verdad. Y justo en ese instante de aniquilación total, su teléfono móvil vibró sobre la mesa de centro. La pantalla se iluminó,
mostrando una fotografía y un nombre que brillaban como un insulto final. Vanessa. El golpe de gracia. El acto final de una tragedia que él mismo había escrito. La sala se quedó en un silencio expectante, la tensión tan densa que se podía cortar. Él miraba el teléfono, paralizado, sabiendo que cualquier cosa que hiciera solo profundizaría su caída. Sin pensar, con el automatismo de un hombre que ha perdido el control, descolgó la llamada, su voz un susurro ahogado y desesperado. Vanessa. Antes de que pudiera añadir nada más, Elena le hizo una seña casi imperceptible al abogado. Con un movimiento rápido, el letrado activó el altavoz de su propio teléfono, que había estado grabando la conversación. La voz de la amante, melosa, infantil y cargada de una codicia transparente, inundó el suntuoso salón. Ricardito, mi amor, ya has aterrizado. Estaba pensando, esa pulsera de diamantes que vimos en la Place Vendôme, creo que me la merezco después de un fin de semana tan perfecto, ¿no crees? ¿Cuándo vas a comprármela? Tengo tantas ganas de enseñársela a mis amigas y decirles lo generoso que es mi hombre. La voz resonaba con la confianza ciega de quien se sabe el centro del universo, de un hombre poderoso. Un silencio mortal se apoderó de la estancia. Ricardo, con el rostro desencajado, miraba el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. La humillación ya no era privada. Se había convertido en un espectáculo grotesco. Había sido desmascarado no solo como un fraude financiero, sino como el cliché andante de un hombre infiel, ante la misma mujer que había financiado sus caprichos y los de su amante. Fue la voz serena y fría de Elena la que rompió el hechizo, dirigiéndose al teléfono con una claridad cortante. Me temo que hablas con la persona equivocada, Vanessa. Soy Elena, la esposa de Ricardo. O, mejor dicho, su ex jefa. Hizo una pausa, saboreando el poder de cada sílaba. Lamento informarte de que Ricardo está un poco indispuesto, y me temo que su línea de crédito ha sido cancelada de forma permanente. Para esa pulsera tendrás que encontrar a otro benefactor. Al otro lado de la línea solo se escuchó una exclamación ahogada, un jadeo de incredulidad y pánico, seguido por el clic abrupto de la llamada finalizada. La humillación era ahora completa, pública, absoluta. Ricardo se desplomó en el sofá, su cuerpo temblando sin control. El hombre que, una hora antes, se sentía el dueño del mundo, era ahora un paria indigente en medio de las ruinas de su propia vida. Su reloj de oro macizo parecía de pronto una vulgar baratija, su traje de corte italiano, el disfraz de un payaso triste. Levantó la vista y miró a Elena, y por primera vez en 20 años, la vio de verdad, no a la esposa sumisa y decorativa, sino a la heredera silenciosa, a la estratega implacable, a la reina que él nunca supo que servía, y que con una calma devastadora acababa de desterrarlo de su reino para siempre. La risa de Ricardo, un sonido hueco y quebradizo, se extinguió en el opresivo silencio del salón. Se irguió, intentando recuperar la compostura, la arrogancia volviendo a su rostro como una máscara mal ajustada. Paseó la mirada del abogado a su esposa, con el desdén como única arma restante. ¿Una broma de mal gusto, Elena? ¿Contrataste a un actor para asustarme? Admite que es patético. Esta casa la pagué yo, con el sudor de mi frente, ladrillo a ladrillo. Está a mi nombre. Su voz, que normalmente retumbaba con la autoridad del poder, ahora tenía un matiz agudo, casi desesperado, que no pasó desapercibido para nadie en aquella estancia. El doctor Almeida, impasible ante el arrebato, ajustó sus gafas con un gesto metódico que era, en sí mismo, una tortura. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. La verdad no requiera estridencias. Con una parsimonia exasperante, extrajo de su maletín un documento encuadernado en piel y lo depositó sobre la mesa de caoba. El golpe seco del papel contra la madera fue como el de un martillo de juez. Me temo que su memoria le falla, señor Moraes. Esta es la copia original de la escritura de la propiedad. Fue registrada a nombre de Elena Ferreira, su nombre de soltera, 5 años antes de que ustedes contrajeran matrimonio. Un silencio denso y pesado cayó sobre la estancia. Ricardo leyó las primeras líneas del documento, sus ojos moviéndose con la velocidad del pánico. El color abandonó su rostro, dejándole con una palidez cerúlea, que contrastaba grotescamente con su bronceado de fin de semana. Miró a Elena, buscando una grieta en su serenidad, una señal de que aquello era un juego cruel, pero sus ojos eran 2 fragmentos de hielo, inexpresivos, reflejando únicamente la imagen de un hombre desmoronándose. El abogado continuó, su voz neutra cortando el aire como un bisturí. Durante los últimos 20 años, usted ha residido aquí en calidad de invitado. Un invitado cuyo privilegio, me complace informarle, acaba de ser revocado.
La palabra invitado le golpeó con la fuerza de un puñetazo. Se tambaleó, aferrándose al respaldo de un sillón como si el suelo de mármol pulido se hubiera vuelto inestable bajo sus pies. Su mente, acostumbrada a dominar cualquier situación, se revolvía en busca de un salvavidas, un pilar al que aferrarse en medio del naufragio. Los coches, balbuceó, el pánico tiñendo su voz de una fragilidad que nunca antes había conocido. El Mercedes, el Porsche, esos están a nombre de la empresa. Son activos de la compañía. Se aferraba a esa idea. A Moraes Tech, la obra magna que él creía haber creado de la nada. El pilar de su identidad. Correcto, asintió el doctor Almeida. Su calma una forma refinada de crueldad. De su maletín apareció otro documento, igual de impecable que el anterior. Y esta es el acta de la reunión extraordinaria del Consejo de Accionistas de Moraes Tech, celebrada ayer por la mañana. En ella se recoge la votación unánime del accionista mayoritario, que posee el 70% del capital social, para su destitución inmediata del cargo de consejero delegado. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. La causa alegada es mala gestión y uso indebido y fraudulento de los fondos de la empresa para gastos personales no justificados. Ricardo sintió que el aire le faltaba en los pulmones. Una risa histérica, casi un sollozo, escapó de sus labios. ¿Accionista mayoritario? El accionista mayoritario soy yo. Yo fundé esa empresa. Gritó la última frase. Una afirmación desesperada contra una realidad que se negaba a aceptar. Pensó en las cenas de gala donde se presentaba como el visionario, el genio tecnológico. Todo su mundo, toda la leyenda que había construido para sí mismo, se estaba disolviendo como un azucarillo en el ácido, revelando el amargo sabor de la mentira. Fue entonces cuando Elena habló. Su voz, tranquila y baja, resonó en la sala con una fuerza atronadora. El poder de 20 años de silencio contenido. No, Ricardo, nunca lo fuiste. Se levantó, moviéndose con la gracia de una reina reclamando su trono. Se detuvo frente a él, obligándole a mirarla, a enfrentar la verdad que había ignorado durante 2 décadas. El accionista mayoritario siempre ha sido el fondo fiduciario que mi padre constituyó para mí antes de nuestra boda. El mismo fondo que aportó hasta el último céntimo del capital inicial, para que pudieras empezar a jugar a ser el empresario. La revelación lo golpeó como un rayo. La verdad, tan simple y tan devastadora, reconfiguró 2 décadas de su vida en un instante. El dinero, la empresa, la casa, el estatus, nada de ello era suyo. No era un rey que había construido su propio imperio. Era un impostor, un actor secundario que se había creído el protagonista, viviendo en un decorado que nunca le había pertenecido. El genio visionario era una farsa. La mujer a la que había despreciado como un simple adorno era en realidad la arquitecta silenciosa de toda su existencia. Las llaves de los vehículos, por favor, solicitó el doctor Almeida, extendiendo una mano con una formalidad implacable. Serán recogidos por un representante de la empresa en menos de 1 hora. El gesto era sencillo, pero su significado era absoluto. La desposesión de los símbolos de su poder robado. Cada objeto que definía su estatus le estaba siendo arrebatado pieza por pieza, como si desnudaran su alma en público. Entumecido, Ricardo metió la mano en el bolsillo de su pantalón de diseño y sacó el pesado llavero. El tintineo del metal al caer en la mano del abogado sonó como una sentencia de muerte. Miró a su alrededor, a la sala decorada con un gusto exquisito que él siempre se había atribuido, y comprendió que era un extraño en su propia vida. Era un náufrago en medio del océano de su propia arrogancia, y la marea acababa de retirarse, dejándole varado en la desoladora orilla de la verdad. Además, le informo de que sus cuentas bancarias personales han sido congeladas, a la espera de una auditoría completa sobre la malversación de fondos. Continuó el abogado, su voz monótona como el tic-tac de una bomba de relojería. Y por supuesto, sus tarjetas de crédito corporativas han sido canceladas. Cada frase era un clavo más en el ataúd de su antigua vida, sellando su destino con la frialdad del lenguaje legal. Y justo en ese instante de aniquilación total, su teléfono móvil vibró sobre la mesa de centro. La pantalla se iluminó, mostrando una fotografía y un nombre que brillaban como un insulto final. Vanessa. El golpe de gracia.
el acto final de una tragedia que él mismo había escrito. La sala se quedó en un silencio expectante, la tensión tan densa que se podía cortar. Él miraba el teléfono, paralizado, sabiendo que cualquier cosa que hiciera solo profundizaría su caída. Sin pensar, con el automatismo de un hombre que ha perdido el control, descolgó la llamada, su voz un susurro ahogado y desesperado. Vanessa. Antes de que pudiera añadir nada más, Elena le hizo una seña casi imperceptible al abogado. Con un movimiento rápido, el letrado activó el altavoz de su propio teléfono, que había estado grabando la conversación. La voz de la amante, melosa, infantil y cargada de una codicia transparente, inundó el suntuoso salón como un perfume barato en una catedral. «Ricardito, mi amor, ¿ya has aterrizado?» Estaba pensando, esa pulsera de diamantes que vimos en la Place Vendôme, creo que me la merezco después de un fin de semana tan perfecto, ¿no crees? ¿Cuándo vas a comprármela? Tengo tantas ganas de enseñársela a mis amigas y decirles lo generoso que es mi hombre. La voz resonaba con la confianza ciega de quien se sabe el centro del universo de un hombre poderoso, sin imaginar que ese universo acababa de implosionar. Un silencio mortal se apoderó de la estancia. Ricardo, con el rostro desencajado, miraba el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. La humillación ya no era privada, se había convertido en un espectáculo grotesco. Había sido desenmascarado no solo como un fraude financiero, sino como el cliché andante de un hombre infiel, ante la misma mujer que había financiado sus caprichos y los de su amante. Su traición se reproducía ahora a todo volumen, exponiendo su patética debilidad. Fue la voz serena y fría de Elena la que rompió el hechizo, dirigiéndose al teléfono con una claridad cortante. «Me temo que hablas con la persona equivocada, Vanessa. Soy Elena, la esposa de Ricardo, o mejor dicho, su ex jefa». Hizo una pausa, saboreando el poder de cada sílaba, un poder que había mantenido oculto durante 20 años. «Lamento informarte de que Ricardo está un poco indispuesto, y me temo que su línea de crédito ha sido cancelada de forma permanente». Elena continuó, su voz destilando una justicia poética y helada, cada palabra elegida para infligir el máximo daño al ego de ambos. «Así que, para esa pulsera de diamantes, me temo que tendrás que encontrar a otro benefactor. Ricardo ya no puede permitirse ni sus propios zapatos, mucho menos tus joyas. Que tengas un buen día». La formalidad de su despedida fue el insulto final, reduciendo un tórrido romance a una mera transacción comercial fallida. Al otro lado solo se escuchó una exclamación ahogada, un jadeo de incredulidad y pánico, seguido por el clic abrupto de la llamada finalizada. La humillación era ahora completa, pública, absoluta. La amante había huido ante la primera señal de problemas, demostrando que su lealtad era tan superficial como el brillo de los diamantes que codiciaba. Ricardo se desplomó en el sofá, su cuerpo temblando sin control. El hombre que una hora antes se sentía el dueño del mundo, era ahora un paria indigente en medio de las ruinas de su propia vida. Su reloj de oro macizo parecía de pronto una vulgar baratija, su traje de corte italiano, el disfraz de un payaso triste. Cada símbolo de su estatus se había convertido en una marca de su estupidez y de su fracaso. Levantó la vista y miró a Elena, y por primera vez en 20 años la vio de verdad. No a la esposa sumisa y decorativa, sino a la heredera silenciosa, a la estratega implacable, a la reina que él nunca supo que servía, y que con una calma devastadora acababa de desterrarlo de su reino para siempre. Su rostro tranquilo no mostraba ira, solo el resultado final de un cálculo largamente meditado. El doctor Almeida carraspeó, devolviendo a Ricardo a la cruda realidad. «Señor Moraes, el tiempo corre. Le sugiero que empiece a empaquetar sus efectos personales. Recuerde, solo aquello que pueda demostrar que adquirió con sus propios fondos, lo cual sospecho no le llevará mucho tiempo». La ironía en la voz del abogado fue el último empujón hacia el abismo. Ricardo permaneció inmóvil, un hombre hueco en un salón lleno de riquezas que ya no podía tocar. El brillo frío del mármol, el aroma del cuero de los libros, el peso del silencio, todo le recordaba lo que había perdido. Y lo había perdido todo no por un golpe de mala suerte, sino por su propia y ciega arrogancia, por subestimar a la única persona que había sido la verdadera fuente de su poder. La justicia,
Se dio cuenta en ese momento de claridad desoladora, no siempre llega con estruendo. A veces llega en silencio, con el clic de un maletín de abogado y la voz tranquila de una mujer que ha esperado pacientemente su momento. Y esa justicia, la que se sirve fría y con precisión quirúrgica, era la más cruel y satisfactoria de todas. Su mundo no había terminado con una explosión, sino con la firma en un documento que nunca se molestó en leer. El silencio que siguió a la llamada cortada fue más atronador que cualquier grito. Ricardo permaneció hundido en el sofá de terciopelo, una figura rota en medio de un esplendor que ya no le pertenecía. El traje de corte italiano, que horas antes era su armadura, ahora parecía el disfraz de un payaso en el acto final y patético de su propia farsa. Intentó articular una palabra, una súplica, una amenaza, pero de su garganta solo brotó un sonido ahogado, el estertor de un ego moribundo. La humillación era tan absoluta, tan visceral, que le había robado hasta el aliento. El doctor Almeida, como un cirujano que ha terminado una operación compleja, comenzó a guardar sus documentos en el maletín de cuero con una parsimonia metódica. Cada clic de los cierres metálicos era un clavo más en el ataúd de la vida de Ricardo. 24 horas, señor Moraes, repitió el letrado, su voz desprovista de toda emoción, la voz de la ley misma. A partir de este momento, usted se encuentra en esta propiedad sin el consentimiento de la dueña. Le sugiero encarecidamente que utilice el tiempo que le queda de forma productiva. El instinto de supervivencia, o lo que quedaba de él, finalmente se activó. Ricardo se puso de un salto, el rostro contorsionado por una mezcla de ira y pánico. No podéis hacer esto. Tengo derechos. Llamaré a mis abogados. Os demandaré a ambos hasta dejaros en la calle. Gritó, su voz quebrándose en un alarido impotente. Intentaba invocar el poder que siempre había tenido, pero las palabras sonaban huecas, un eco vacío en la inmensidad de un salón que ya le era ajeno. Elena, que había permanecido en silencio, lo miró por última vez. No había odio en sus ojos, ni siquiera desprecio, solo una infinita y helada distancia, la mirada de quien observa un espécimen a través de un microscopio. Tus abogados, Ricardo, dijo con una calma devastadora, estaban en la nómina de la empresa, al igual que tu teléfono móvil, tu coche y la ropa que llevas puesta. Ya no tienes abogados. De hecho, ya no tienes nada. Dicho esto, se dio media vuelta y subió la majestuosa escalera de mármol sin mirar atrás, abandonándolo a su ruina. Desesperado, Ricardo sacó su smartphone de última generación, el símbolo de su conexión con el mundo del poder. Marcó el número de su abogado personal, un hombre al que pagaba una fortuna para que sus problemas desaparecieran. La llamada no se conectó. Un mensaje automatizado le informó de que la línea había sido suspendida. Intentó acceder a su aplicación bancaria, rezando por ver las cifras de 7 dígitos que siempre le habían dado seguridad. Acceso denegado. El pánico se convirtió en un sudor frío que le recorrió la espalda. Sacó de su cartera una tarjeta de crédito de titanio, la más exclusiva, la que abría todas las puertas. Esa tarjeta, comentó el doctor Almeida, que observaba la escena con un interés casi académico, es ahora un simple trozo de metal. Fue cancelada hace exactamente 3 horas, junto con todas las demás. Sus activos líquidos han sido congelados por orden judicial, a la espera de la auditoría por malversación. No tiene acceso a un solo céntimo del patrimonio que creía suyo. El mundo de Ricardo se encogió hasta el tamaño de la habitación. Necesitaba un aliado, un lugar donde ir. Marcó el número de Marcos, su supuesto mejor amigo, el socio con el que cerraba tratos millonarios en campos de golf exclusivos. La llamada sonó 1, 2, 3 veces. Finalmente Marcos respondió, su voz cautelosa y distante. Ricardo, ¿qué pasa? Antes de que Ricardo pudiera explicar su situación, Marcos lo interrumpió. Mira, he oído algo. No sé qué has hecho, pero esto es un escándalo. Mi nombre no puede verse asociado a esto. No me llames más. Y colgó. La lealtad de su círculo social era tan real como su propia fortuna. Una ilusión. La reputación era lo único que le quedaba. El mito del genio de los negocios. Abrió su ordenador portátil, buscando consuelo en su perfil profesional, en los artículos que alababan su visión. Lo primero que vio fue un comunicado de prensa oficial de Moraes Tech, publicado hacía menos de 1 hora.
El titular era brutal. Ricardo Moraes, destituido como consejero delegado por graves irregularidades financieras. La noticia ya era viral. En los foros de finanzas, los mismos que antes lo aclamaban, ahora lo despedazaban. Lo llamaban fraude, estafador, un simple gestor que se había creído el dueño. Su legado profesional había sido incinerado en cuestión de minutos. Solo le quedaba una carta, la más humillante de todas. Vanessa. Quizás por lástima, quizás por el recuerdo del champán en París, ella lo ayudaría. Con los últimos billetes que le quedaban en la cartera, salió a la calle y compró un teléfono de prepago. La llamó desde un número desconocido. Ella respondió, su voz cargada de pánico y furia. ¿Quién es? Cuando él se identificó, ella estalló. ¿Estás loco? No vuelvas a llamarme. Todo el mundo lo sabe. He estado saliendo con un ladrón. Has arruinado mi reputación. Olvida que existo. El clic de la llamada fue el último sonido de su antiguo mundo. Al día siguiente, a la hora señalada, 2 guardias de seguridad de aspecto impecable pero imponente aparecieron en la puerta. Con una cortesía gélida, le informaron de que su tiempo había concluido. Lo escoltaron mientras metía en una maleta barata las pocas prendas y objetos que pudo demostrar que eran suyos antes del matrimonio. El proceso no duró más de 20 minutos. Era el inventario de un hombre hueco. Mientras lo acompañaban por el largo camino de entrada, vio como una grúa se llevaba el porche descapotable de Raraje. El sedán alemán ya no estaba. La casa, que se erigía imponente a sus espaldas, parecía mirarlo con la indiferencia de una fortaleza inexpugnable. El hombre que había salido de allí en un vehículo de lujo para un fin de semana de engaños, ahora se marchaba a pie, arrastrando una maleta que parecía pesar más que su propio cuerpo. Cuando las imponentes verjas de hierro se cerraron tras él con un sonido metálico y definitivo, se encontró solo en la acera. En ese preciso instante, el cielo se abrió, y una lluvia fría y fina comenzó a caer, empapando su traje de diseño, pegándoselo al cuerpo como una segunda piel de vergüenza. Intentó llamar a un taxi, pero se dio cuenta de la inutilidad del gesto. No tenía cómo pagarlo. Se quedó allí, plantado bajo la lluvia, un náufrago en una isla de su propia creación, contemplando el imperio que nunca fue suyo. Su caída no había sido una tragedia épica, sino una simple corrección de cuentas, un ajuste de balance. La justicia, se dio cuenta con una claridad desoladora, no le había arrebatado nada. Simplemente le había mostrado el reflejo de lo que siempre había sido sin el dinero y el poder de Elena. Absolutamente nada. Y esa verdad, más fría y cortante que la lluvia que lo calaba hasta los huesos, era su única y eterna posesión. El tiempo asignado se había agotado. Los 2 guardias de seguridad, con sus trajes oscuros y su presencia imponente, se movieron con una eficiencia silenciosa, flanqueando a Ricardo como 2 sombríos portadores de su destino. Su única maleta, una imitación barata de las que habían ardido en el césped, yacía a sus pies, un patético monumento a una vida entera de falsedad. El aire en el vestíbulo de mármol era denso, cargado con el peso de lo irrevocable. Ricardo miraba el suelo pulido, el mismo suelo que había cruzado miles de veces sintiéndose un rey, y ahora solo veía el reflejo distorsionado de un hombre destruido. Justo cuando uno de los guardias se adelantó para indicarle la salida, unos pasos suaves resonaron en la gran escalera. Elena descendía, no con la prisa de quien expulsa a un intruso, sino con la calma majestuosa de una soberana que preside un acto de estado. No llevaba un vestido de gala, sino unos sencillos pantalones de lino y una blusa de seda, un atuendo que en ella irradiaba una elegancia que Ricardo nunca había logrado comprar. Su rostro estaba sereno, desprovisto de la ira o el triunfo que él esperaba, lo cual era, de alguna manera, mucho peor. Al verla, un último y desesperado espasmo de esperanza se agitó en el pecho de Ricardo. Se abalanzó hacia ella, deteniéndose a los pies de la escalera, su rostro descompuesto en una máscara de arrepentimiento teatral. «Elena, por favor», suplicó, su voz rota, irreconocible. «Cometí un error, el peor error de mi vida. El dinero, el éxito, me cegaron, me convirtieron en un monstruo. Pero el hombre del que te enamoraste sigue aquí, en alguna parte. Recuérdalo. Recuerda nuestros primeros años, cuando no teníamos nada más que a nosotros». Las lágrimas comenzaron a surcar su rostro, lágrimas de autocompasión, no de remordimiento. Se arrodilló, un gesto patético y humillante, aferrándose el dobladillo de sus pantalones como un náufrago a un trozo de madera. «Dame una oportunidad, solo una. Lo he perdido todo, lo sé, pero no quiero perderte a ti.
Eres lo único que siempre importó. Te amo, Elena. Juro que te amo. Sus sollozos resonaban en el silencio del vestíbulo, un sonido hueco y carente de toda sinceridad. Elena lo observó arrodillado, no con compasión, sino con la distancia clínica de un médico que examina una enfermedad que ya no tiene cura. Se agachó, no para consolarlo, sino para mirarlo directamente a los ojos, obligándole a enfrentar la verdad final. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro, pero cortó el aire con la precisión de un diamante. No, Ricardo, tú no me amas, nunca lo hiciste. Amabas lo que yo representaba. Una puerta de entrada, un cheque en blanco, un trampolín para tu ego. Hizo una pausa, permitiendo que la brutal honestidad de sus palabras lo penetrara. Lo que llamas nuestros primeros años fue simplemente tu período de inversión. Y lo que llamas amor es solo el pánico de un estafador al que acaban de descubrir. Nuestro contrato emocional expiró hace mucho tiempo, Ricardo. Esto es sencillamente la liquidación final de activos. Cada palabra era un veredicto, pronunciado no con odio, sino con una indiferencia absoluta que era infinitamente más cruel. Con esa frase, se levantó y se apartó de él, rompiendo el contacto físico y simbólico para siempre. Él se quedó arrodillado sobre el mármol frío, comprendiendo que ni siquiera era digno de su ira. Suplicar, llorar, arrepentirse, nada de eso importaba, porque para ella, él ya había dejado de existir. Era un mal negocio que finalmente se había cerrado, una cuenta que se había saldado. En ese preciso instante, las grandes puertas de roble se abrieron silenciosamente, revelando no el sedán alemán de Ricardo, sino un Bentley clásico de color verde botella, un vehículo cuya elegancia atemporal hacía que los coches de Ricardo parecieran vulgares juguetes. Un chofer uniformado bajó y mantuvo la puerta abierta para ella con un respeto silencioso. Era un cuadro de poder y gracia, la antítesis de la escena grotesca que Ricardo protagonizaba en el suelo. Elena caminó hacia la puerta sin mirar atrás. No hubo una última palabra, ni un gesto de despedida. Su pasado, arrodillado y sollozando sobre el mármol, ya no formaba parte de su presente ni de su futuro. Mientras cruzaba el umbral, la luz del sol la envolvió, como si el mundo exterior la estuviera recibiendo en una nueva vida. Una vida que era, por primera vez en 20 años, completamente suya. Los guardias de seguridad, con una profesionalidad impasible, levantaron a Ricardo por los brazos. Su resistencia fue nula. Era un muñeco de trapo, vaciado de toda voluntad. Lo escoltaron fuera, a través del mismo camino de entrada que él había recorrido tantas veces con una arrogancia desmedida. Lo dejaron en la acera, junto a su maleta solitaria, justo cuando las imponentes verjas de hierro se cerraban tras él con un sonido metálico y definitivo. Desde la acera, vio cómo el Bentley se deslizaba suavemente por el camino y se incorporaba a la calle, alejándose con una gracia silenciosa y poderosa. Observó las luces traseras del coche hasta que se convirtieron en 2 puntos rojos en la distancia, y luego desaparecieron por completo, llevándose consigo la última pizca de la vida que había robado, y creía, en su ceguera, había construido. Entonces, como un cruel epílogo orquestado por el destino, la lluvia comenzó a caer de nuevo. Gotas frías y grises empaparon su traje, que ahora colgaba de su cuerpo como un sudario. Se quedó allí, en la cuneta, un hombre sin nombre, sin fortuna y sin futuro, mientras el agua lavaba las calles, pero no podía limpiar la mancha de su propia y monumental estupidez. La justicia, para Ricardo, no fue la pobreza ni la cárcel. Su verdadero castigo fue la irrelevancia. Fue ser despojado de la ilusión de su propia importancia y enfrentarse a la verdad desnuda. Nunca fue el protagonista de su propia historia. Había sido simplemente un personaje secundario, un villano de poca monta en el drama de una mujer extraordinaria, que, finalmente, había decidido reescribir el final. Y en ese nuevo final, para él, ya no había papel. La historia de Ricardo y Elena no es en el fondo una tragedia. Es una meticulosa corrección de cuentas, una auditoría del alma donde los activos del carácter se imponen finalmente sobre los pasivos de la arrogancia. Ricardo aprendió, de la forma más amarga posible, que el estatus es un castillo de arena construido al borde de la marea de la verdad. Durante 2 décadas, se pavoneó en sus salones, creyéndose el rey, sin darse cuenta de que la propia tierra sobre la que erigía su reino pertenecía a la reina que él había decidido ignorar. Su caída no fue un golpe del destino, sino la simple y llana ejecución de una hipoteca moral que llevaba mucho tiempo vencida. Él confundió los símbolos del poder con el poder mismo. Creyó que el rugido del motor de su deportivo alemán, el brillo de su reloj suizo,
o el corte de su traje italiano. Eran la fuente de su valía. No entendió que todo aquello eran meros accesorios. Un vestuario prestado por la verdadera productora de su obra. La mujer a la que consideraba un simple adorno en el escenario. Elena, por el contrario, comprendía que el verdadero poder no necesita gritar. Reside en el silencio, en la paciencia estratégica, en el conocimiento profundo de dónde están firmados los contratos y a nombre de quién están registradas las escrituras. En el gran teatro de la vida, a menudo los personajes más silenciosos son los que sostienen los hilos del guión. Se les subestima, se les trata con condescendencia y se les considera débiles, precisamente porque su fuerza no reside en la ostentación, sino en la resiliencia. La lección de Ricardo es una advertencia universal. Nunca subestimes a la persona que come en silencio en tu mesa, pues podría ser la dueña de la mesa, de la silla en la que te sientas y del aire que respiras con tanta arrogancia. La dignidad silenciosa, cuando es herida, se convierte en la más formidable de las armaduras. La lealtad, en última instancia, no es solo un compromiso emocional, sino también el más inteligente de los pactos. Al traicionar a Elena, Ricardo no solo rompió un voto matrimonial, cometió el peor error empresarial de su vida. Atacó a su principal accionista, a su única benefactora, a la arquitecta invisible de toda su existencia. Su infidelidad no fue solo una falta moral, fue un acto de autosabotaje, de una estupidez monumental, impulsado por un ego tan inflado que le impedía ver la realidad que tenía delante. Las cenizas de aquellas maletas de lujo en el jardín no eran el producto de un arrebato de ira, sino la pira funeraria de una mentira que había durado 20 años. Fue un símbolo calculado, una declaración de que la farsa había terminado. Con ese gesto, Elena no solo quemó el equipaje de su marido, incineró la identidad fraudulenta que él había construido, reduciéndola a lo que siempre fue, humo y cenizas, sin valor ni sustancia. Al final, Ricardo no perdió su fortuna. Uno no puede perder lo que nunca ha poseído realmente. Lo que perdió fue la ilusión, el espejismo que le permitía mirarse al espejo y ver a un titán de la industria en lugar del impostor que realmente era. Su verdadero castigo no fue la indigencia, sino la irrelevancia. Fue ser despojado de su público, de su escenario y de su guión, y verse obligado a enfrentarse a la página en blanco de su propia y absoluta nada. Elena, por su parte, no buscaba venganza, sino restitución. No quería destruir a un hombre, sino recuperar una vida. Su victoria no fue verle humillado, sino respirar por fin en una casa libre de mentiras, dirigir una empresa basada en el mérito y dedicar su tiempo y sus recursos a las causas que de verdad importaban. La justicia poética, en su caso, no fue un acto de destrucción, sino de purificación. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras una traición así? ¿Tendrías la sangre fría para esperar el momento adecuado para la justicia? Deja tu opinión en los comentarios, pues los leamos todos. Si te ha gustado ver cómo se hacía justicia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia de revancha que ya aparece en pantalla.